El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Dejamos atrás el capítulo 7 del libro de Romanos, que lo analizamos versículo por versículo y encontramos que fue muy enriquecedor el testimonio y la forma como el apóstol Pablo expresó su humanidad, su manera de pensar, de actuar, la lucha interna que tenía frecuentemente con la intención del pecado de la naturaleza humana que quiere sobreponerse, pero a su vez también dando el testimonio de la fortaleza de la palabra y del Espíritu que llegaba a su vida. Pues bien, ahora en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos va a pedir que abrochemos nuestros cinturones porque vamos a volar bien alto, es decir, vamos a las alturas espirituales para comprender realmente lo que ha sucedido con nosotros una vez más cuando hemos llegado al Señor. Una vez que hemos tomado esa decisión de seguirlo a Él, ya no luchamos con nuestras fuerzas humanas, con nuestros pensamientos solamente, sino que ahora el poder del Espíritu de Dios que ha llegado para persuadirnos de pecado, de justicia y de juicio, estará en nosotros y nos ayudará. Y va a establecer entonces el paralelo entre los que mantienen pensando en las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa, y aquellos que le dan lugar al Espíritu de Dios, para que Él refresque la mente y el entendimiento a través de la palabra que se está recibiendo, la que se escucha, la que se oye, la que se lee, la que se cree y la que se vive. Así que este capítulo 8 muestra o pinta ser muy importante. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Y dice el versículo 4, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley, ya que no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Les recuerdo a quienes están buscando y siguiendo las versiones que estoy leyendo, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Seguramente algunos al buscar ahí en Romanos capítulo 8, en la versión Reina Valera, encontrarán otra terminología con la que hemos venido asociados durante mucho tiempo leyéndolas, pero esta versión, les he repetido varias veces, que da un poco más de claridad y por ello la estoy usando como la palabra que yo quiero tomar para explicarles en un lenguaje mucho más claro, más amplio y más sencillo que podamos nosotros entender. Entonces, el capítulo 8 lo inicia el apóstol Pablo hablando de la vida conforme al Espíritu Santo. Más adelante, cuando pasemos a la epístola a los Gálatas, él va a establecer la diferencia entre la vida guiada por el Espíritu de Dios y la vida guiada simplemente por los deseos de la carne, por la naturaleza humana pecaminosa, por ese hedonismo que mantiene el ser humano, ese deseo de placer desbordado que rompe todo límite y pasa toda raya y no advierte el peligro, la dificultad y el problema que podría tener consigo mismo, con su familia, con su pareja, que podría tener incluso con su propia fe, con su relación con Dios. A veces el hombre pierde ese norte, pierde ese sentido. Pero bien, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Recordemos que Juan, cuando escribe por allá en el capítulo 3, y es reiterativo este pasaje que me gusta siempre mencionarlo porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a renglón seguido dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos que ser preeminentes en esto, el mensaje del amor de Dios. Dios no quiere la condenación del hombre, Dios no quiere el castigo del hombre, Dios no quiere la destrucción del hombre.
Por el contrario, lo que quiere es que el hombre entre en amistad con Él, que restaure la amistad, que sean amigos, que haya una relación de padre a hijo, que el hombre en medio de la necesidad, de la angustia, de la adversidad y del dolor, sepa que en Dios encuentra el refugio, el apoyo y la ayuda permanente. Por eso está diciendo aquí que en la vida conforme al Espíritu, Dios no condena a los que están unidos a Cristo. ¿Y quiénes son aquellos que están unidos a Cristo? Precisamente los que han creído, porque Juan sigue diciendo allá que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero que el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado, es decir, él mismo se ha condenado por sus propios conceptos, por sus propias declaraciones, por su forma de vivir. Por eso es que el tema de la salvación no es un asunto que le corresponda a Dios, es un asunto que nos corresponde definir nosotros mismos, porque el regalo de Dios está ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo como un regalo para nosotros, para que los que crean en Él tengan vida eterna. Pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces note bien que aquí Pablo está mostrando que Dios no tiene ningún interés en condenar a los que están unidos a Cristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida nos liberó a nosotros de la ley del pecado. Pareciera que pecar fuera una ley, fuera una obligación, estuviéramos nosotros obligados a pecar. Y lo que sucede es que a partir de la desobediencia de nuestros primeros padres en el huerto del Edén, pues nacemos con una inclinación pecaminosa. El deseo del corazón del hombre desde su juventud es siempre inclinado hacia el mal. Porque tenemos la capacidad nosotros de pensar, de elegir, de escoger. Tenemos esa voluntad, está en nosotros. Tenemos ese libre albedrío. Entonces muchas veces no sabemos qué hacer con él. Nos pasa lo que le pasa a los niños con el dinero. Los niños realmente no saben qué hacer con el dinero. Tú le regalas una moneda a un niño que está acostumbrado a ir a la tienda, lo primero que hace es corriendo a la tienda a comprar un dulce, porque él está encaminado, entusiasmado con aquello que le gusta, aunque no necesariamente le convenga. Y así le sucede al hombre con la voluntad y con el libre albedrío. La usa exclusivamente para el placer, para aquello que le gusta, y muchas veces no alcanza a dimensionar, a tomar medida sobre los perjuicios, sobre los daños, sobre aquello que puede traer sobre su propia vida, sobre su familia. No lo alcanza a medir. Nosotros nos estamos dando cuenta de eso diariamente a nuestro alrededor. Familiares, amigos, compañeros, personas importantes, personas prestantes en los países, en las naciones, toman decisiones pensando que es un asunto de su vida personal y privada, pero resulta que todo aquello, por personal y privado que sea, tiene unos límites. Hay una ley humana, y esa ley humana tiene que entrar a reglamentar la vida de los seres humanos. Entonces, cuando los seres humanos pasan esa raya, quebrantan, infringen esa ley, tiene que la ley venir y ser aplicada sobre ellos. Pues bien, aquí está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, o sea, esa ley que se estableció no pudo cambiar la naturaleza humana. Está hablando del antiguo pacto. Recordemos que en el Nuevo Testamento tenemos que ser reiterativos hablando de dos pactos. El primer pacto que establece Dios con su pueblo judío, el pueblo de Israel, y es un pacto donde ellos van a comprometer a cumplir con la ley que Dios les está estableciendo, y también ellos van a obtener la limpieza y la purificación de sus pecados mediante el ofrecimiento de sacrificios de animales a través del oficio del sacerdote. Pero ese primer pacto, lo que se logra ver, entender al estudiar la palabra, es que ninguno de quienes vivieron en ese tiempo bajo la ley pudieron cumplirla. Y esa es la razón por la cual entonces se establece un nuevo pacto, un pacto mucho más amplio, de carácter universal, que va a recoger a todas las razas, pueblos y naciones del mundo, mientras que el primer pacto era exclusivo, único para el pueblo de Israel. Ahora este segundo pacto es para todos los pueblos del mundo, y fue a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual Dios el Padre no va a condenar, no puede condenar y no tiene argumentos para condenar a aquellos que se han unido a su Hijo,
que han aceptado el perdón, porque con el perdón de los pecados hemos alcanzado la justificación, la limpieza de nuestra vida. Nuestra vida ahora es completamente diferente, porque estamos en el camino que el Señor nos ha trazado. Por eso, todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Amigos, para eso es necesario darle lugar a la palabra y al Espíritu diariamente en su devocional, en sus pensamientos, en la Biblia, la palabra que tiene en su mente y en su corazón, para que el Espíritu la recuerde constantemente. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias en el día de hoy por esta reflexión. Iniciamos este nuevo estudio, capítulo 8 de Romanos, y te agradecemos las lecciones de vida que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.